seguir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el versículo 40 dice división entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Podemos ver en esta escritura, en este corto pasaje de la Biblia, dice que en la fiesta de los tabernáculos que se hacía cada año, era una fiesta que se celebraba donde venían los judíos, venían los fariseos, los escribas, venían los exégetas, los teólogos, los intérpretes de la ley, venían a dar discursos en esta sinagoga, la fiesta de los tabernáculos. Cada uno daba su discurso dependiendo de su conocimiento en la palabra, en las escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús estaba escondido. Jesús estaba en la fiesta, pero él no había aparecido. Jesús cada día iba, visitaba la sinagoga, iba y visitaba el templo, pero Jesús no se había manifestado todavía. Llegó el último y gran día, dice la Biblia, que llegó el día de la fiesta, el último y gran día de la fiesta, y Jesús se puso en pie, y dice que alzó la voz. Quiere decir que Jesús se levantó en medio de una predicación. Jesús se levantó en medio de una enseñanza que estaban dando. Dice que él alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa palabra confrontó a todos los que estaban allí. Esa palabra turbó el corazón de los escribas, de los fariseos, de los intérpretes de la ley de ese tiempo, de los exégetas y de los teólogos de ese tiempo. Porque Jesús aparece, la palabra encarnada aparece en ese momento y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué Jesús manifestó esta palabra? ¿Por qué Jesús declaró esta palabra en medio de esta fiesta? Porque los intérpretes de la ley, porque los fariseos, los escribas, los exégetas y los teólogos decían, ellos están aferrados al Antiguo Testamento, estaban aferrados a la ley mosaica, a la ley de Moisés, estaban aferrados a estas creencias, y ellos estaban allí creyendo en esas palabras, pero tenían a Jesús ahí y no se les había manifestado, no se le había revelado la palabra como debería de ser. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí mismo, y ellos viendo que Jesús venía de hacer milagros, venía de hacer tantas cosas. Jesús aparece porque ya muchos lo conocían, y Jesús apareciéndoles no se le había sido revelado a ellos todavía que Jesús era la misma palabra. La palabra se les estaba manifestando, pero ellos seguían todavía en la ley, todavía seguían en la ley de Moisés, y la palabra Jesús se les estaba manifestando en ese momento, pero ellos seguían creyendo lo que decía la Escritura, y ya la Escritura se les estaba manifestando en ese momento. Pero dice Jesús que el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de nosotros anteriormente creemos en la palabra como nosotros queremos, según la voluntad de nosotros, según nuestro beneficio. Pero aquí Jesús da un claro ejemplo de cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros cómo podemos sentir esos ríos de agua viva. La palabra dice, Jesús dijo, como dice la Escritura. Es una palabra tremenda, es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque esto rompe todo enigma, esto rompe todo esquema que el hombre ha creado. Esto rompe toda estrategia y todo argumento que el hombre se ha metido en la mente. ¿Por qué? Porque el hombre interpreta la palabra a su manera. El hombre interpreta la palabra a su beneficio, como ellos quieren interpretarla. Pero nosotros aquí vemos muy claro que Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura, es ahí donde vamos a sentir esos ríos de agua de vida. Es ahí donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo.
como dice la Escritura. Tenemos que tomar aquí la Biblia, leer la Biblia y seguir el ejemplo que dice la Biblia. Seguir el ejemplo que dice la Escritura. Seguir la vida así como está escrito en la palabra. Porque es ahí donde vamos a ser llenos, van a correr de nuestro interior esos ríos de agua viva. Amén. Esta era la palabra que les quería compartir en esta mañana. Así que vamos a terminar aquí. Vamos a terminar con esta palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí está la clave, cómo recibir el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aquí está la clave de cómo ser lleno del Espíritu Santo, creyendo en Jesús, como dice la Escritura. Van a correr de nuestro interior esos ríos de agua de vida. Van a correr de nuestro interior esos ríos de agua de vida, haciendo las cosas como dice la Escritura. Así que fue un claro ejemplo que dio Jesús, un claro ejemplo que ellos se turbaron y aún decían. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo, donde llega la palabra del Señor Jesús, eso rompe todo esquema. Eso rompe toda estructura que el hombre ha creado. Donde viene la palabra de Dios, Dios se glorifica. Contra la palabra de Dios no hay quien pueda. Esa ya es espada de doble filo. Ya penetra las coyunturas, diciendo los pensamientos y sabe las intenciones del corazón del hombre. Por eso la palabra que Cristo soltó aquí en la fiesta de los tabernáculos los confrontó. La palabra que Cristo soltó en este momento, esa palabra los llenó a ellos de turbación, provocó una disensión entre todos, porque ellos no podían entender esta palabra, ellos no podían entender que Cristo era la fuente de agua viva. Por eso es que Cristo le dice a la mujer samaritana cuando fue al pozo de Jacob, que si tú bebes de este agua, tendrás nuevamente sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Es más, será una fuente que saltará para vida eterna. Una fuente de agua que saltará para vida eterna. Le dice Jesús a la mujer samaritana. Porque esa es la fuente que debemos beber nosotros cada día. Debemos cada día beber la fuente que nos da Jesús. Leer su palabra, escudriñar las Escrituras, llenarnos de él en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Así como dice la Escritura. Así como dice la palabra del Señor. Muchos han querido tergiversar la palabra, muchos han querido cambiar los principios de Dios. Muchos pastores, muchos maestros, muchas personas, teólogos, han querido cambiar la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es una sola. Dios es espíritu y es vida. Dios solamente dejó una palabra para toda la eternidad. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. A la palabra no se le puede añadir y no se le puede quitar. La palabra hay que hacerla tal y cual como Cristo y Dios la dejaron aquí inspirada por el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos seguir el claro ejemplo que Jesús nos está dando. Como dice la Escritura, es allí donde van a venir esos ríos de agua de vida. Es ahí donde vas a empezar a sentir esas corrientes por tu cuerpo. Es ahí donde vas a empezar a sentir y a tener revelación en sueños. Es ahí donde vas a empezar a escuchar la voz de Dios, cuando empiezas a hacer lo que dice la Escritura. Dios te va a abrir los ojos espirituales y te va a hacer sensible a su voz para que puedas entender el propósito de Él con tu vida y el plan de Dios con tu familia, con tus hijos, con tu empleo, con tu trabajo, con tu economía, tus finanzas. Debemos estar muy atentos a la voz de Dios, como dice la Escritura, seguir los estatutos, los mandamientos, hacer ese esfuerzo. No es fácil, porque venimos del mundo, vivimos en un cuerpo humano, vivimos en un cuerpo de carne, que siente tantas cosas, que siempre el corazón del hombre, el cuerpo del hombre, la carne, van siempre en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando vivimos en el Espíritu, vencemos todas estas obras de la carne, vencemos todos estos pensamientos y los sometemos a la voluntad de Dios, y Dios va a hacer que tengamos la victoria y tengamos el éxito y el triunfo en todo lo que emprendamos a hacer para Él. Es solamente poner un poco de nuestro esfuerzo, de nuestra parte,
porque ciertamente Dios nos va a fortalecer, ciertamente Dios nos va a enseñar provechosamente, ciertamente Dios va a cumplir su propósito en nosotros, porque Él no es hombre para que mienta. Así que ten en cuenta este pasaje de la Biblia, tengamos en cuenta esta escritura, tengamos en cuenta lo que Cristo habló en este momento. Como Cristo les dijo a ellos, si alguno tiene sed, oiga bien, venga a mí y beba. Tenemos que ir a Él, a esa fuente de agua fresca, a esa fuente que no nos va a hacer sentir sed, que no vamos a tener hambre con Él. Vamos a tener esa sed de sentirlo a Él, esa sed de buscarlo a Él cada día. Esa sed nunca, esa sed nunca cesaría porque nosotros nunca vamos a tener, nunca nos vamos a saciar de buscar al Señor. Lo que nos hacíamos, si nos hacíamos, no lo buscamos más. Siempre vamos a tener esa sed de buscarlo a Él en todo tiempo, en todo momento. Así que, hermano, los invito a que cada día se acerque al Señor, que cada día medite en su cuarto, medite en su casa la palabra del Señor, como dice la Escritura. Es como dice la Escritura, no como dice el hombre, no como dice el gobierno, no es como dice todo lo que está pasando en el mundo, el sistema del mundo, no es como lo dice el mundo, es como dice la Escritura, es como dice el Señor, es como vamos a recibir el Espíritu Santo, es como vamos a recibir la manifestación de Dios, es como vamos a recibir los dones espirituales. Así que mantengamos la fe, mantengamos la confianza en la palabra del Señor, mantengamos creyendo firme en lo que Él nos ha dicho, en lo que los principios que Él nos ha enseñado desde que nacimos, los principios que Él nos ha enseñado desde que estamos convertidos a Cristo, mantengamos esos principios de Dios, porque eso no cambia. Eso no cambia. Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado, Él no cambia. Dice su palabra que Él no cambia, Él es Dios eterno. Lo que Él estableció es de generación y por los siglos de los siglos. Así que si alguno te quiere venir a hablar otra palabra que no vaya conforme a la Biblia, rechaza eso. Solamente recibe la palabra que Dios te ha enseñado, lo que tú has escudriñado en la Escritura, eso aplica por obra y Dios ciertamente te va a dar la victoria en todo momento y en todo tiempo. Hasta aquí la palabra. Vamos a invitar a Yaneli a que cierre la oración en este tiempo. Hago una oración para cerrar este tiempo de oración y enseñanza. Bendito sea Dios. Está en libertad, Yaneli. Buenos días. Padre amado, gracias por este momento. Gracias por permitir escuchar la palabra. Gracias por permitir que tú siempre estás ahí a disposición, que siempre has estado ahí con nosotros. Somos nosotros o soy yo que todos los días peco y te pido perdón, perdón, Señor, por mis actos. Y te pido, Señor, que cada día me sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor, por mi familia, por mis amigos, por este grupo que cada día te escuchamos, sí, y aprendemos algo de ti, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestros problemas, que de alguna manera los solucionamos a través de ti, Señor. Sí, guíanos, Señor, protégenos, Señor. Señor, ayúdanos, guía nuestras piernas, nuestros pies, nuestras manos, nuestras miradas, Señor. Que cada día sea a través de ti, Señor, que sea la mejor manera que tú dispongas, Señor. Gracias por mi familia, por mi hijo, por mi esposo.
Gracias por la familia de este grupo. Gracias por Alirio. Gracias por Tintín, por Aleja, por Héctor, Ana, Félix, Jessica, y por mi tía y de las personas que no alcanzo a nombrar. Gracias que están aquí, de alguna manera sé que están pendientes de ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, porque de alguna manera estamos vivos, ¿sí? Estamos vivos y pues la verdad necesitamos mucho de ti, muchísimo, muchísimo de ti para ser mejor, ¿sí? Para ser mejor, ser buena persona, para, para perdonarnos de unos a otros, ¿sí? Para entender a cada uno, no traer conflicto, no traer decisiones. Gracias, Señor, por nuestros sustentos. Gracias, Señor. Sin embargo, Señor, todo que se haga tu voluntad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. ¿Alguno quiere compartir testimonio? Si alguno quiere compartir una palabra o testimonio, está en libertad. Bueno, que el Señor les bendiga. Seguimos orando, seguimos fortaleciéndonos en el Señor cada día. Que Dios guarde sus salidas, sus entradas en este día. Que Dios los guíe con protección a sus empleos, a sus trabajos. Tengan un lindo día. Que el Señor me los bendiga a cada uno. Que la gloria de Dios los acompañe en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Dios. Amén. Gracias. Amén. Necesito hablar contigo urgente. Dale, Kevin. El teléfono me va a descargar. Bueno, ahí le marco. Dale. Bendiciones.